damos la bienvenida a la doctora Carla Genis, nuestra psicóloga de cabecera. Carla, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias. Hola. Hola. Cuéntanos, Pues, ¿de qué va la terapia ¿Qué hoy? pasó? Hoy vamos a platicar un poco sobre la personalidad. ¿Qué pasa con la personalidad en los diferentes escenarios en nuestra sociedad? No obstante, hace unos días, hemos tenido toda una semana, la anterior, ¿no? Trabajar sobre el feminismo, sobre la ideología, sobre la mujer, sobre la lucha, sobre todos estos cambios, sobre todos estos derechos y demás. Pero si nosotros hacemos un poco más a profundidad una reflexión, ¿qué sucede, no? ¿Qué sucede con la mujer, con el hombre, con la sociedad? ¿Qué pasa con la personalidad? Hay grandes autores y esto no es nuevo, ¿no? Desde el siglo XIX en Viena se veían estas diferencias, se veían estas etiquetas, se veían estas ideologías sociales que nos colocaban y nos daban un rol único, ¿no? Donde evidentemente la mujer no tenía un reconocimiento ni social, ni económico, ni de ningún sentido, ¿no? Esto no es nuevo. Pero ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué estamos haciendo hoy? Porque decimos, sí, pasan estas cosas y han pasado durante muchos años, ¿no? ¿Qué estamos haciendo hoy para dejar de ser una amenaza al orden patriarcal y convertirnos en una aliada potencial? Creo que desde ahí debemos valorarlo y no señalarlo hacia afuera. Yo hoy invitaría a que no digamos somos víctimas, somos las que nos hacen a un lado. No. ¿Qué estoy haciendo yo? Como mujer, como sociedad, ¿no? ¿Qué estoy haciendo como guías o padres de familia para que nuestros hijos e hijas puedan comprender que esto no se trata de una amenaza, sino de una alianza, ¿no? Y cómo verlo a través de estos ojos más sanamente, ¿no? Más abierto a una situación. Estas teorías datan desde 1927, por ejemplo, ¿no? Donde dice, ¿qué pasa con la personalidad? Y nos decía un autor, Adler, ¿no? Un médico, psicoterapeuta estadounidense, que nos decía que el orden de nacimiento afecta a la personalidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué número de hijos somos? ¿Qué número de hijos somos? ¿Dónde estamos colocados? Y depende de ese número de hijos, es como que lo que se espera de nosotros. Y así es como nos trata la familia y esas son las posibilidades que tienes. Y si hay una tendencia a parecernos. Por supuesto, si es hombre o mujer. Pero si ¿no? siempre el más Entonces, chiquito es el beneficiado, cabrón. Por eso. ¿beneficiado en qué sentido? En todo. Ellos güey. no se sienten así. No, en todo. O sea, ¿cómo no? exactamente. Cuando tú llegas como el hijo primogénito, traes un estandarte muy alto que sostener. Traes unos metas y unos objetivos y unos deseos. El nivel de y exigencia unas como frustraciones. primogénito. Así es. Yo como soy Así. cuarto, no sé. Sí, cañón. Entonces, pero todo eso te va ¿Sí? matizando y te va dando tu posibilidad de estructurar tu personalidad. Porque si eres el mayor, tienes una consigna. Pero si eres el del medio, también. Pero si eres el chiquito, ¿No también. te parece que eso ¿no? ha cambiado con el tiempo? ¿Cada vez es menos? La idea sería que cambiara. Parejo todo. Pero No, la porque realidad... me refiero, las educaciones se han revolucionado y antes sí el mayor era, de entrada, el dios, ¿no? Y El creo heredero. que ahora es menos, no lo sé, es pregunta. Allí el mayor iba de cura, cabrón. Sí, bueno, imagínate tú. No, el segundo. ¿Qué el mayor sucede? era el heredero. Cuando El antes segundo de había cura. de 5, 8, 10, 12 Imagínate. hijos, No, ¿no? ¿Qué sucede hoy? ¿No? Que ya son menos. Son dos. Que es uno, son dos, son tres. ¿Cómo juega este rol, no? ¿Qué pasa con tu personalidad? Entonces, ¿quién te dice para dónde vas a jugar? Y ahí es donde entra la sociedad, ¿no? Ahí es donde la sociedad te dice que hay una dinámica familiar, sí, pero la personalidad, decía Adler, en definición tendría que ver con el esfuerzo por superar tu debilidad física. Y entonces ahí lo que comentabas hace un momento, ¿dónde nos colocamos según qué tan fuerte soy? ¿En qué sentido? ¿Qué tan entrón? ¿Qué tan seguro? ¿No? ¿Qué tan arriesgado? ¿Qué tan rebelde? ¿Qué tan...? Entonces eso me da mi fuerza, ¿no? Es lo que me da mi lugar, no solo en la dinámica familiar, sino en una estructura social, porque entonces estoy caminando a la par de todas estas ideologías. Y entonces, ¿qué pasa con la inferioridad? O sea, hay personas que son muy aventadas, ¿no? Muy pareciera, y digo pareciera porque eso es algo que vamos a comentar en un momento, que son muy seguras, ¿no? Muy capaces, nada me detiene y a mí nada me da miedo. Pero ¿qué pasa cuando hay estos matices de inferioridad? ¿De qué se trata la inferioridad?
¿qué nos dice? Que no me puedo quedar así. Si yo me veo físicamente más débil, o si yo me veo en personalidad más dudoso, más, tengo que compensar. Y entonces estas exigencias sociales de compensación es lo que empiezan a desbordar y a desviar todas estas personalidades. Yo puedo ser buena onda, pero puedo ser sensible, pero entonces si me ven llorando se ríen, pero entonces si me ven enojado me juzgan, pero entonces, ¿para dónde me voy? Entonces yo me veo obligado a compensar según la exigencia y la dinámica familiar del momento. ¿Qué ocurre si en nuestras dinámicas familiares, por qué digo familiar? Porque de ahí se va haciendo como en onda la dinámica social. Ahí aprendes. Todo empieza aquí, es un reflejo, es una réplica, pero potencialmente, ¿no? En cantidad. ¿Qué pasa si yo estoy luchando con este sentimiento de inferioridad? ¿Por qué? Porque mi hermano, mi hermana, mi tío, mi abuelo fueron o médicos, o fueron abogados, o fueron pilotos, o fueron chef, o fueron lo que fueron, pero a mí no me interesa nada de eso. Tengo que compensar. Y entonces a lo que a mí me gusta, pero tengo que ser extremadamente bueno para darle gusto a los demás a los que les fallé, supuestamente. Entonces la personalidad ahí, ¿por dónde se amarra? ¿No? Estas teorías que nos dicen que se basan en valores sociales, que son filosofías de vida, que son estrategias de educación preventiva, todas estas ideas nos empuja a un sentimiento ya no de inferioridad, sino de superioridad. Y entonces es una lucha en una sociedad de inferioridad con superioridad, en donde la superioridad, ¿qué es lo que vemos? Son personas que se sienten inferiores a los demás, pero tratan de hacer lo mejor posible y se muestran la máscara más amable y más factible para ellos para sentirse mejor, porque no se encuentran. La personalidad no se da así porque yo me levanté y nací en esta familia y en esta colonia, no. Todo el entorno es el que me va a decir para dónde caminar. ¿Qué se dice sobre el hombre? El hombre se dice que tiene la posibilidad de mejorarse. ¿Cómo se va a mejorar y progresar en la vida? ¿Cómo va a progresar? Va a reducir sus problemas y va a llegar a un ajuste perfecto en un proceso social. Entonces ahí estamos hablando de una personalidad estable, equilibrada, sana, ¿no? Ajá, ¿y cómo llegamos a todo eso? Sí, para llegar a eso, ¿qué hay que hacer? ¿Qué necesito hacer, no? Si la personalidad se desarrolla a través de la interacción de los factores sociales y es una lucha constante por esa superioridad o éxito. ¿Qué estamos haciendo en la actualidad? ¿Qué estamos dándole a nuestros jóvenes, a nuestros niños, no? Veía yo un video que me mandaron, no obstante, hoy por la mañana, ¿no? Donde se habla de cómo pedir ayuda si estás en un problema. Yo decía, sí, es un video que me llega a mí como una mujer adulta, pero ¿cómo trabajas este tipo de información con niños pequeñitos, ¿no? Con adolescentes, con tu familia, con tus amigas. ¿Qué estamos haciendo para generar una estructura social que me permita desarrollar personalidades estables? Que me permita desarrollar personalidades que verdaderamente quieran mejorarse, que quieran progresar en la vida y no nada más estén peleando por una lucha de poder y por una emoción entre la inferioridad y la superioridad y que entonces no avanzamos, seguimos en el mismo círculo. ¿Qué necesito hacer? Recordemos que los estereotipos son los que nos encasillan, ¿no? ¿Cuántas veces y cuántas ocasiones la semana pasada escuchamos, ¿no? De estos estereotipos de feminidad y cómo es que de verdad a algunas personas les agreden, ¿no? Inclusive, algunas personas es su bandera, pero ¿qué te está diciendo? ¿Qué es esto? Es apariencia y comportamiento, porque son estereotipos sociales. ¿Y qué esperamos, no? Si escuchamos, por ejemplo, feminidad, ¿qué escuchamos? Ver comprensión, delicadeza, buenos modos, dulzura, educación, decencia, muestras de afecto, cuidados, etcétera. Pero este es un estereotipo. ¿De dónde salen y quién impone y quién dicta estos estereotipos? Nuestra sociedad. Y nuestra sociedad se conforma de varios individuos con distintas personalidades. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo sabemos que hemos avanzado y mejorado desde el siglo XIX, ¿no? A nuestros días?
qué estamos haciendo. A lo mejor es una crítica, una reflexión de no hemos hecho mucho, no ha cambiado mucho, sí unas cosas, otras no, sí, pero si yo me detengo y lo que insisto siempre que tengo la oportunidad de este espacio es, ¿qué estoy haciendo yo de manera individual para mejorarme, para superarme, para aportar, para hacer algo distinto en mi entorno? Quejarme, sí es importante alzar la voz, pero no sirve de nada echar culpas hacia afuera. Yo tengo que ver qué necesito para mejorar. Y si me quedo con un estereotipo y si me quedo con una definición y si me quedo con la historia únicamente, no avanzo. Tengo que avanzar. Hay que enseñarle a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, hombres y mujeres. Hay que enseñarles que esos estereotipos los vamos a ir matizando con nuestra personalidad. ¿A quiénes vemos en las calles? A quienes vemos que aporten, que digas, con él sí me quiero juntar, ¿no? Porque escucho, comentabas lo de los Oscars el día de anoche, ¿no? Decía, había discursos, mi hijo adolescente quería ver, vamos a ver, ¿no? ¿Qué sucede? Hay que estar al día en todos los temas posibles. Y había discursos que comentábamos, a esta persona sí quiero escucharla hablar, ¿no? Es una pena que traigan ya un escrito por tiempos, por toda la coordinación, pero si es esa persona me encantaría escucharla expresarse, qué piensa, cómo lo expresa, cómo lo vive, cómo lo siente. ¿De cuántas personas así nos rodeamos? En cambio hay personas que dices, híjole, no me sientes al lado de, por favor, porque ya sé que no me la voy invites a a entrevista pasar. a fulanito. Exactamente. Entonces, retomando el punto, nuestra personalidad. Hagamos algo diferente. No nos podemos quedar con lo que sucedió en el siglo XIX en Viena y decir que desde 1927 hubo investigaciones y entonces hoy, ¿en dónde estamos parados? Nuestra personalidad depende de muchos factores, sí, pero uno muy importante es yo cómo me veo, cómo me percibo y qué quiero dar hacia mi sociedad, hacia mi familia, hacia los míos, porque eso genera nuevos estereotipos, eso genera nuevas oportunidades, eso genera nuevas formas de pensarnos como seres humanos. Exacto, y cómo superarlos, por supuesto, ahora que decir lo del Oscar, ¿no? La ganadora Mejor Actriz justo tuvo un ataque de ansiedad. Se rompió el vestido, sí, le pasó todo, ¿no? Y el inicio de su discurso era ambiguo, hablaba de mil cosas, del vestido, del Ken y demás, y no sé, supongo que ya tiene tiempo trabajando este asunto de la ansiedad, pero logró aterrizarlo y al final... Sin embargo, ¿no? creo que dentro de los discursos fue el más espontáneo. Exacto. Y el más honesto, ¿no? Porque Sí, todos la iban agarraron muy... como el tigre de Santa Julia, ¿no? Se sorprendió realmente y la vida así te trata, no te avisa y no traes un diálogo prefabricado, te sorprende. ¿Y qué haces ante eso? Y a veces las emociones se nos desbordan, pero como lo hizo ella, ¿no? Sí. Tenemos la oportunidad de reorganizarnos, respirar y poder salir adelante. Eso es resolver problemas. Con autenticidad. Así es. ¿no? Maravillosa la Emma Stone. Muchas gracias. ¿Dónde Gracias se a encuentra ustedes. nuestro público? Al celular 777-87-86-36 y en el consultorio calle Tamanchal número 9 en Reforma. Muchas gracias, Carla. Muy buenos días. Son las Buena 8:36. Volvemos. Nuestros héroes vuelven al choro después del corte.